Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Elemental, su show matemático de confianza. Por aquí debe de estar, por aquí debe de estar. Ya dime lo que vinimos a buscar al CENART para que te ayude a encontrarlo. Mira, aquí. Miren nada más qué chulada. Elemental, compañera. Lo que tenemos ante nuestros ojos es la materialización del trabajo aparentemente intangible de muchos científicos a lo largo de los años, sintetizado y transformado en este hermoso instrumento que nos ha permitido conocer mejor el universo desde hace siglos, el telescopio. Bueno, uno de ellos, porque hay un montón de tipos diferentes, pero casi todos los telescopios modernos han sido desarrollados a partir de un modelo simple como este. Sí, la mayoría de los telescopios del mundo siguen el modelo inventado por Isaac Newton, o el de su gran rival, Galileo. ¿Rival? Sí. ¿A poco esos científicos tan inteligentes se andaban peleando? A ver, cuenta bien el chisme. No precisamente. Déjame explicártelo. No es que Newton y Galileo tuvieran problemas personales, es más, ni siquiera vivieron al mismo tiempo, aunque casi. Esta rivalidad más bien se dio entre sus telescopios que, aunque sirven para lo mismo, aumentar una imagen funciona de forma muy diferente. El primero de estos dos telescopios fue construido por Galileo en 1609, retomando y mejorando el diseño de Hans Lippershey, un inventor y fabricante de lentes holandés. Su característica más distintiva es que utilizaba una serie de lentes de vidrio pulido para conseguir un aumento de los objetos observados de 20 veces aproximadamente. Podría parecer poco, pero fue suficiente para que Galileo hiciera importantes aportaciones astronómicas, como el descubrimiento de las principales lunas de Júpiter, de los anillos de Saturno, la observación de las fases de Venus, entre otros, convirtiéndose en toda una celebridad. Pero no todo era perfecto con el telescopio refractor de Galileo. El vidrio de sus lentes descomponía la luz de los objetos observados, produciendo un efecto óptico llamado aberración cromática, que resta calidad a la imagen. Buscando una alternativa a las limitaciones de las lentes, Newton construyó su telescopio bajo un concepto totalmente diferente. Él usó un par de espejos, uno cóncavo y otro plano, que en combinación aumentan la imagen evitando la espantosa aberración cromática. Hasta aquí la cosa iba muy bien, pero el telescopio reflector de Newton tenía sus propios problemas técnicos, principalmente la falta de luminosidad por la calidad y reducido tamaño de los espejos que lo hacían inferior a los telescopios refractores de Galileo. Todo parecía perdido, hasta que 50 años más tarde, el diseño fue mejorado significativamente gracias al ingenio y también gracias a las matemáticas del astrónomo e inventor inglés John Hadley. A partir de entonces, los telescopios reflectores o newtonianos se han popularizado tanto que han llegado a salir de la Tierra, como el famosísimo Hubble, que nos ha permitido ver lo más increíble de nuestro universo. Recibamos ahora a nuestro primer invitado, que nos contará un poco más acerca de las aportaciones de estos dos genios, así como de las matemáticas que los astrónomos modernos utilizan para explorar el universo. Hola, ¿qué tal? Estamos ahora con el maestro en ciencias, Rafael Costero, y vamos a platicar de algunos temas muy interesantes. Buenas tardes, Rafael, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, qué gusto saludarlos. Igualmente. Estamos hablando, bueno, de Galileo y de Newton. Aparte de los telescopios, ¿qué otras aportaciones hicieron ambos científicos para la humanidad? Hicieron muchísimas. Los dos vivieron mucho tiempo y les dio tiempo de hacer barbaridad y media. Pero quizás lo que habría que destacar muy eh, fundamentalmente es, en el caso de Galileo, el hecho de haberse dado cuenta, por ejemplo, de la inercia de los cuerpos. Esto es la primera ley de Newton. Después de todo, fue primero vista y enunciada, no igual, pero de manera similar, por Galileo y por Descartes. Y además Galileo se dio cuenta de cómo funcionaban los péndulos, se dio cuenta de cómo estaba la caída libre, es famoso por eso, por la torre de Pisa y la caída libre.
el tiro parabólico, que es muy importante para los cañonazos, en fin, un montón de cosas que Galileo pensó. Lo más importante, desde luego, a destacar de Galileo es la capacidad de abstraer y hacer experimentos que no son ideales, pero con el cerebro hacerlos ideales y darse cuenta, por ejemplo, de la ley de la inercia. Esto es, que un cuerpo en movimiento, que es anti lo que uno pueda imaginarse. Un cuerpo que está en movimiento va a seguir en movimiento rectilíneo y uniforme hasta que una fuerza lo saque de ese movimiento, que es la primera ley de Newton y que ya les digo, la vio primero, se dio cuenta de esto Galileo desde antes y de otras cosas. Era un tipo muy listo, pues. Y Newton, olvídese, Newton trabajó en muchas cosas, pero quizás lo más importante que hizo Newton, desde luego, es lo de la ley universal de gravitación. Eso es tremendamente importante, darse cuenta de que todos los cuerpos se atraen uno al otro, los dos. Esto es la tercera ley de Newton, la acción y la reacción. Eso es muy, muy, muy importante, darse cuenta de que esa fuerza disminuye con el cuadrado de la distancia. De eso, por cierto, hubo una gran pelea porque Hooke, el de los resortitos, Hooke se había dado cuenta de eso y hubo una enorme pelea. Digo, Newton hizo desaparecer los trabajos de Hooke, porque pues, sí, la idea era más bien de Hooke. Pero es sumamente importante esa idea de que además la fuerza de gravedad depende de las masas de los cuerpos. Y gran misterio, la masa esa de la inercia de la que hablaba Galileo y el mismo Newton es la misma que la masa que da la fuerza de gravedad. Esas cosas son fundamentales para toda la física moderna que se puede uno imaginar casi casi. Así es, y justo ambos mentes brillantes, pero Galileo en particular es considerado como el padre del método científico. ¿Qué matemáticas cree que Galileo tuvo que utilizar para realizar sus investigaciones? Sobre todo porque los chavos de prepa que nos están viendo actualmente pues, se pueden llegar a inspirar de cómo utilizar sus matemáticas para desarrollo científico, ¿no? Bueno, Galileo utilizó fundamentalmente matemáticas ya bastante bien conocidas. Él desarrolló algunas cosas de geometría analítica, se descubrió, por decirlo así, una curva que se llama cicloide, que es, digamos, la curva que dibuja una rueda que se va moviendo, va rodando sobre un piso horizontal. Entonces, la curva que dibuja esto en el aire se llama cicloide. Él lo imaginó, se dio cuenta de esto y que servía para hacer puentes, por ejemplo, porque hacía cosas para los militares, él, y les construía puentes pues para poder hacer las barbaridades que hacen los militares. Y en fin, de matemáticas realmente fue lo que yo sepa, lo único que él innovó, cosas que tenían que ver con geometría analítica. Utilizó muchísima geometría, muchísimo álgebra, y en fin, pues toda la matemática que en ese momento se conocía, ¿no? Claro, por ejemplo, Newton, para lograr, ¿no? Las leyes de Newton, ¿qué tipo de matemáticas se utilizaría él para desarrollarlo? Bueno, en principio el mismo tipo de matemáticas, pero eso lo forzó. Forzó es una palabra muy tonta aquí. Lo inspiró, eso me gustó más. Lo inspiró para desarrollar el cálculo. Lo hizo al mismo tiempo que Leibniz Leibniz en Alemania y Newton en Inglaterra, de manera independiente lo hicieron. Leibniz sí era un matemático, Newton no, pero Newton lo hizo sobre la base de la física y de la geometría analítica, y Leibniz lo hizo desde casi de primeros principios. Entonces, pero el cálculo es un arma poderosísima. Las matemáticas son un arma poderosísima, pero poderosísima. Se usa hasta para respirar. Estoy exagerando un poquito, pero la verdad es que sí. Los pulmones saben matemáticas y ahí se las arreglan. Pero es utilísimo y es fantástico poder entender cosas de matemáticas
uno tarda mucho en entenderlas. Yo recuerdo cuando entendí por primera vez en mi vida álgebra, estaba yo terminando preparatoria, cuando verdaderamente la entendí. El gusto que me dio fue infinito, ¿eh? Porque fue descubrir, pues descubrir, haga usted de cuenta que descubrir el desarmador para alguien que está quitando tornillos, pues es fundamental. Así es. Y las matemáticas súper importantes, sobre todo también para describir, por ejemplo, hablando de las matemáticas, de las aportaciones de Newton y Galileo, pero para describir las relaciones matemáticas, por ejemplo, los diferentes telescopios, ¿qué podríamos decir de eso? Sí, la óptica hasta se llama óptica geométrica, utiliza muchísima geometría. Eh, ya las superficies de algunas superficies ópticas, en particular de los espejos, por cierto, pues ya está canijo, requiere geometría un poco más elevada como geometría analítica, pero la óptica es en buena parte geometría eh, eh, aplicada a qué es lo que pasa en la reflexión y en la refracción. Y ya iba yo a decir una tontería, en la refracción. Entonces, sí, hay una buena cantidad de matemáticas en la óptica y muy divertida, por cierto, es una matemática divertida. Ahora, si nos enfocamos como a una noche de observación, ¿no? De una noche de observación, vamos a utilizar un telescopio. eh, ¿Qué matemáticas estuvieran involucradas ahí en una noche de observación? Bueno, mire, para empezar, para preparar una noche de observación, se requiere una idea de lo que está pasando en el cielo. Lo que está pasando en el cielo tiene que ver, pues otra vez, con geometría y tiene que ver con a veces matemáticas bastante simples, sumas y restas, ¿ok? En sistemas sexagesimal, pero no importa, eso es lo de menos. O sea, hay minutos, segundos y grados, minutos y segundos, por ejemplo, o horas, minutos y segundos, y eso no está en sistema decimal exactamente, pero sí se utiliza ese tipo de cuestiones así nada más para empezar. Y uno tiene que calcular o darse una idea, a veces no es tan claro si se puede calcular o no, qué es lo que va uno a hacer. Por ejemplo, si va usted a tomar una fotografía de algo, una fotografía que ahora ya no se toman fotografías, ahora se toman imágenes con CCD. Usted tiene que calcular el tiempo de exposición que va a hacer. Lo puede hacer empíricamente, por cierto. Si no tiene ni idea, pues lo hace empíricamente y hace una y hace otra, pero que eso es un poquito matar moscas a cañonazos. Lo que uno hace es saber la sensibilidad del detector, saber el tamaño del telescopio, el diámetro del telescopio es fundamental porque el área, recuerden ustedes que el área va como el cuadrado del radio o del diámetro mismo, nos dice qué tanta luz vamos a recolectar, entonces, y que con cuánta eficiencia, de eso depende del detector, y uno puede calcular los tiempos de exposición, por darle un ejemplo. Pero esto es nada más un ejemplo. Hay varias otras cuestiones que se requieren dependiendo del tipo de trabajo que uno esté haciendo, en qué longitud de onda iba yo a decir, en qué color. Y estoy hablando de color desde más allá del infrarrojo hasta más allá del ultravioleta. Esto puede ser rayos gamma y puede ser ondas de radio. Todo eso, ¿no? Entonces, todas las cosas hay que tomarlas en cuenta y hay que añadir, imagínense usted, hay que añadir la atmósfera de la Tierra, pues ahí está estorbándonos. Digo, si la observación va a ser en la Tierra, en un telescopio, como usted dijo, como me preguntó, normal, un telescopio normal, hay telescopios en el espacio también. Ahí sí necesita uno hacer unos muy buenos cálculos porque el tiempecito de observación en un telescopio en el espacio es caro. Entonces, uno más le vale que pedir que se haga lo que se debe hacer, porque no le van a hacer caso. Ponga usted tanto tiempo en tal lugar y tanto otro tiempo en tal otro lugar, y con este filtro y con este otro, en fin, cosas por el estilo. Y todo eso, desde luego, hay que calcularlo y pues, imagínese usted, hay matemáticas por todos lados. Doctor, como última pregunta, si usted pudiera hablar consigo mismo cuando estaba en el bachillerato, ¿qué le aconsejaría?
pues me aconsejaría lo que me aconsejaron a mí, me aconsejó mi padre, que fue, mira, dedícate a una cosa amplia. Cuanto más amplio sea el conocimiento que estés adquiriendo, como por ejemplo estudiar física, estudiar química, estudiar ingeniería, que es muy amplia también, hay muchas ingenierías, en fin, estudiar biología, estudiar todos los seres vivos, todo ese tipo de estudios naturalmente es más difícil, pero me aconsejaría volver a hacer lo que hice porque eso nos da una formación que nos capacita a hacer prácticamente cualquier cosa. No estoy, digo, no estoy exagerando, no puede uno brincar con garrocha estudiando física, por mucha física que sepa, tiene uno que aprender a meter garrocha, ¿ok? Pero a uno lo capacita para hacer un montón de cosas, una educación amplia. Y cuanto más amplia es la educación, pues más difícil es, ¿eh? Y por cierto, pocas cosas son más amplias que las matemáticas, ¿eh? Abarca todo. Exactamente. Pues Sensacional. Sí, dígame. no, pues le agradecemos muchísimo su tiempo, su consejo y todo lo que nos platica. Fue un gusto haber conversado con ustedes y nosotros nos estaremos viendo próximamente en el siguiente programa de Jóvenes en TV. Con todo gusto. No puedo creer todo lo que las matemáticas nos han ayudado a conocer el universo. A lo mejor y hasta algún día nos ayudan a descubrir que no estamos solos en él. Me leíste la mente. Nuestra siguiente invitada nos contará lo que hace para encontrar planetas fuera del sistema solar. Vamos con ella. El día de hoy tenemos como invitada a una astrónoma mexicana, la doctora Gilén Gómez Maqueo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, antes de empezar como en materia, me gustaría como hablar un poquito de historia. Entonces, ¿podría explicarnos qué fue lo que observó Galileo que cambió por completo la cosmovisión que se tiene del sistema solar? Entonces, como ustedes saben, Galileo fue una de las primeras personas en utilizar un telescopio y ver el cielo. Entonces, la cosa que él identificó y que pudo observar, que nos ayudó a cambiar la cosmología, o sea, la idea del sistema solar, fueron las fases de Venus. Entonces, así como la luna tiene fases y vemos cuando está llena, cuando está nueva, entonces Galileo observó que Venus tiene fases también, lo que indicaba que no da vueltas alrededor de la Tierra, sino alrededor del Sol. Ok, ¿y qué matemáticas que desarrolló Newton utilizas tú en tu día a día? Una de las cosas que hizo Newton fue desarrollar la ley de la gravedad universal y la aplicó directamente a cómo se mueven los planetas alrededor del Sol. Y entonces, estas matemáticas describen el movimiento planetario, o sea, los planetas dan vuelta alrededor de sus estrellas. Y eso lo utilizo todo el tiempo. Wow, sí. Y obviamente con estas matemáticas, ¿cómo fue que se descubrió el primer exoplaneta que girara alrededor de una estrella como el Sol? Entonces, lo primero es que los exoplanetas es una palabra que describe a planetas que están girando alrededor de otras estrellas que no son el Sol. Y el primero que se descubrió alrededor de una estrella como el Sol se llama 51 Pegasi b y se descubrió al medir el movimiento de la estrella alrededor del centro de masa con el planeta. Entonces, es como es como las bailarinas, los que escuchamos, ¿no? De que cuando la bailarina está dando vueltas y estira los brazos, gira más despacio, y cuando junta los brazos, gira más rápido. Entonces, ese movimiento tiene que ver con cómo está parada la bailarina, ¿no? Y entonces, a nosotros medir cómo se está moviendo la estrella, podemos ver que tiene un planeta alrededor que le está dando vueltas. Wow. Y actualmente, ¿esa es la misma manera en la que se descubren planetas fuera de nuestro sistema solar? Entonces, nosotros usamos en general, usamos muchas técnicas, pero les voy a contar de 3. La primera es esa. Medimos la velocidad con la que se mueve la estrella y como la estrella se está moviendo alrededor del centro de masa, podemos identificar que hay un planeta y así es como se descubrió 51 Pegasi b.
Otra de las formas en que podemos detectar exoplanetas es a través de el método del tránsito. Entonces nosotros medimos la luz que viene de la estrella y cuando un planeta la eclipsa con respecto a nosotros, los observadores, entonces hay una caída de luz. Y esa caída de luz es periódica porque cada que pasa el planeta enfrente de la estrella, si ustedes son los observadores y yo soy la estrella, cada que pasa algo enfrente de mí, pues taparía un poco de luz y entonces vemos esa caída de luz. Y entonces eso nos dice que hay un planeta ahí. Y la tercera de ellas es como tomar una foto. Lo único es que lo que hacemos es tapar la luz que viene de la estrella y buscar el planeta alrededor en la foto. Entonces, si nosotros volteamos a ver el Sol directamente, no podemos ver nada lo que hay alrededor del Sol porque nos deslumbra. Pues las estrellas son iguales, son igual que el Sol. Entonces, tenemos que tapar la luz para que no nos deslumbre y entonces poder identificar los planetas a su alrededor. Wow. Oye, y bueno, sabemos que al hablar de planetas, pues fuera del sistema solar, pues es un número inmenso, infinito. Pero tú podrías decirnos si ya se tiene como un número de cuántos planetas hay con características parecidas a las de la Tierra. Ok, entonces voy a contestar dos preguntas. Lo primero es que hasta ahorita conocemos más al día de hoy, porque este número cambia todos los días, conocemos más de 4.300 planetas extrasolares. De esos, no se conoce ninguno exactamente como la Tierra. O sea, que tenga el radio de la Tierra, con la masa de la Tierra, alrededor de una estrella como el Sol, a una distancia igual que nosotros del Sol a la Tierra. Sí. Entonces todavía seguimos en la búsqueda. De estos más de 4.000 exoplanetas, se han conocido unos sistemas planetarios completamente diferentes a los de nosotros y eso también es emocionante. Oye, ¿y nos puedes platicar ahora sí un poco de en qué consiste el proyecto del observatorio de SINTEX? Un poquito por qué se llama así también. SINTEX es un telescopio de 1 metro de diámetro. Así es como medimos los telescopios los astrónomos, o sea que más o menos el espejo principal del telescopio tiene 1 metro de diámetro. Y lo que hacemos con SINTEX es buscar planetas alrededor de otras estrellas, de las estrellas más frías y pequeñas que se conocen, a través del método del tránsito, que es cuando medimos la luz de la estrella para ver los eclipses. Entonces, ¿por qué se llama así? Nosotros llamamos SINTEX en honor al autor del Principito, Antoine Saint-Exupéry, porque él cree en una sociedad basada en la comunidad y responsabilidad social y creemos que eso es importante. Entonces, SINTEX es un telescopio de 1 metro que está en el Observatorio Astronómico Nacional de la Sierra de San Pedro Mártir y había estado tomando observaciones hasta que cerró por la pandemia, así como el resto del país. Wow, ay, pues muchas gracias. Una pregunta más, nada más, como que nos hemos estado también haciendo nosotros en el programa. ¿Tienes algún escenario tu favorito en el que te gusta ir a ver las estrellas? Entonces, lo único malo de vivir, porque yo vivo en la Ciudad de México, de vivir aquí, es que como hay tanta luz, hay tanta contaminación lumínica, no se ven las estrellas desde aquí. Pero a mí personalmente me gusta mucho ir al Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, que es donde está SINTEX, y está un poco lejos de todo a propósito para poder ver las estrellas y el cielo oscuro se ve increíble. Ay, pues muchas gracias por compartirnos pues todo lo que conoces y por darnos esta entrevista. Esperamos que no solamente hayan aclarado sus dudas, sino tengan muchas más preguntas acerca de la astronomía. Y bueno, continuamos con esto que es Jóvenes en TV. ¿Cazadores de exoplanetas? ¡Qué maravilla! Elemental, mi buen amigo. Desafortunadamente el tiempo se nos está terminando, pero antes de ver nuestra última entrevista, leamos los mensajes que el público nos ha hecho llegar. Hola, estamos ahora con la doctora en astronomía, Susana Viro. Hola Susana, ¿cómo estás? Mucho gusto. Qué bueno que estás con nosotros. Qué bueno que estés con nosotros. Platícanos un poco acerca de la importancia que tiene la aportación científica de Galileo a través de la historia. ¿Qué es lo que tú piensas al respecto?
Bueno, diferentes personas te dirían cosas distintas. Mi perspectiva es que la importancia de Galileo, bueno, los temas científicos que estudió Galileo son, por un lado, la física del movimiento de los cuerpos y por otro lado, la astronomía. Y ya, eso es como lo más sencillo. Pero para mí lo importante de Galileo es que era, antes de que existiera el término, era un investigador interdisciplinario, porque era alguien que sabía hacer instrumentos, pero sabía matemáticas y pero hizo cálculos. Entonces combinó muchas disciplinas, que además eso es lo que es bien importante ahora, lo que nos va a salvar del fin del mundo es que usemos la interdisciplina, y Galileo ya entonces era interdisciplinario. Y si pudieras imaginarte como un ring de box y tenemos a Galileo por una esquina y a Newton por otra, y usáramos la expresión Galileo versus Newton, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué sería lo primero que dijeras? ¿Quién ganaría? Otra vez, por mi perspectiva de cómo se produce el conocimiento en la ciencia, yo no usaría el versus y no los pondría en un ring de box. ¿Por qué? Porque la ciencia usa el conocimiento previo para avanzar. Y entonces tú sabes que Newton nació cuando Galileo murió. Entonces no son contemporáneos, y yo sé que tú estás proponiendo un juego, ¿no? Pero no son contemporáneos, y Newton toma lo que hizo Galileo y lo elabora, ¿no? Lo refina y avanza con el conocimiento previo. ¿Tú cómo llegaste a estudiar astronomía? Es decir, ¿cuál fue tu camino? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Imaginándonos de que en algún momento estuviste en secundaria y luego pasaste al bachillerato y tenías que decidir qué era lo que ibas a hacer en tu vida profesional. ¿Cómo fue esa decisión de alguna manera para los chavos que nos están escuchando en este momento? Claro, bueno, el resumen es que ha sido muy azaroso y yo les recomiendo que aprovechen todas las curvas que le lance el pitcher, que es la vida. Yo estudié física porque me gustaba resolver problemas. Y durante la carrera de física hice mi servicio social, aprendí computación porque tenía un amigo que se metió a las materias de computación, entonces yo fui tras de él, aprendí computación y entonces hice mi servicio social en el Instituto de Astronomía, haciéndoles un sistema de computación. Y mientras estaba ahí me di cuenta que los físicos más simpáticos eran los astrónomos. Entonces empecé a tomar materias de astronomía y conocí al que fue mi tutor de licenciatura. Y entonces hice una tesis de licenciatura en física, me fui a hacer un doctorado a Inglaterra en astrofísica también, pero mientras hacía la tesis de astrofísica me di cuenta que me gustaba más la parte de reportar mis resultados que de producirlos. Entonces, regresando a México, me dediqué a divulgación durante muchos años, y en el camino otro cambio que me lanzó la vida, conocí a un sociólogo que estaba estudiando la historia de la astronomía y me mostró un archivo que él no entendía, que pensó que como yo había estudiado astronomía le podía ayudar, y me metí a archivos y luego tomé materias de historia de la ciencia y me volví historiadora de la ciencia. Entonces, para mí la lección es que todo sirve, todo lo que hagas, o sea, si tú de repente decides cambiar de camino, no está mal, porque yo lo que sé de astronomía me sirvió para hacer divulgación, y lo que sé de astronomía y divulgación me sirve para hacer historia. Entonces, bueno, yo quiero pensar que nada fue desperdicio. Y es la importante lección que nos deja Galileo de la multidimensionalidad de la que hablábamos, ¿no? Sí, que tal vez por eso me cae tan bien. Sí, física, matemáticas, historia, sociología, qué padre. Susana, fue un gusto y un placer platicar contigo. Muchas gracias por tu tiempo y gracias a todos ustedes por seguirnos. Seguimos en Jóvenes en TV. Recuerda escribirnos a través de redes sociales usando el hashtag Elemental. Y cuéntanos, ¿qué harías si estuvieras en la luna? Hasta el próximo episodio. Los dejamos en muy buenas manos. Manténganse en forma. Muévanse. Adiós. ¡Adiós!